A medida que las tasas de nacimiento han descendido a niveles increíblemente bajos, gran parte del mundo se está acercando cada vez más al precipicio del desastre demográfico. Cuando millones de personas se encerraron en sus hogares en un intento de aplanar la curva de contagio, muchos predijeron que 9 meses después los hospitales estarían repletos por otra causa, en otra área, por un inesperado aumento en la tasa de nacimientos debido al confinamiento en los hogares. La lógica decía que pasar más tiempo dentro de casa con la pareja daría lugar a un aumento muy necesario de nacimientos. Las cifras están ahí y lamentablemente la explosión en los nacimientos que se preveía ha sido un completo y devastador fracaso. A medida que las tasas de nacimiento han descendido a niveles increíblemente bajos, gran parte del mundo se está acercando cada vez más al precipicio del desastre demográfico. El nivel de reemplazo es con frecuencia descrito como 2.1 hijos por mujer. Cualquier cosa por debajo de esa cantidad significa que la población va a decrecer, a menos que se vea estimulada por un aumento en la inmigración. En el 2006, Mark Steyn sonó la alarma en un artículo que apareció en Maclean's, abro comillas. La característica actual de Europa, Canadá, Japón y Rusia es que se están quedando sin bebés. Lo que está pasando en el mundo desarrollado es una de las más rápidas evoluciones demográficas en la historia. La declinación demográfica y la falta de sustentabilidad del Estado de la democracia social están íntimamente relacionados. El problema se incrementa enormemente por la gigantesca deuda que las naciones están acumulando tratando de combatir los efectos de la pandemia. Una nación que se endeuda es vista con frecuencia como una nación que está trasladando la carga presupuestal a futuras generaciones. Sin embargo, mientras menos personas haya en esas generaciones, más grande será la porción de la deuda que cada persona tendrá que asumir. Aún China, la nación más poblada de la Tierra, está descubriendo que el descenso en la tasa de nacimientos va a provocar unas circunstancias muy peligrosas. Abro comillas, los analistas estiman que la fuerza laboral de la nación perderá 35 millones de trabajadores en los últimos 5 años y que, en ese mismo periodo, el número de ciudadanos listos para jubilarse va a ser más de 300 millones. Eso es casi toda la población de Estados Unidos. China se está dando cuenta de que el desafío de la demografía se tiene que enfrentar de alguna manera. Sin embargo, sería muy iluso pensar que China es la única nación que tiene que enfrentarse con este tema. En Canadá, además de muchas otras naciones desarrolladas, este problema ha estado creciendo durante décadas. A pesar de algunas fluctuaciones, la tasa total de fertilidad en Canadá ha estado por debajo del nivel de reemplazo por más de 40 años. De hecho, 1971 fue el último año en el cual el nivel de fertilidad de 2.1 hijos por mujer se alcanzó, lo que implica que las parejas en promedio hasta ese año habían producido suficientes hijos para reemplazarse a ellas mismas. En el 2019, Canadá se quedaba corta en cuanto a niños, con una tasa de 1.47 niños por mujer. Un impulso del nacimiento de bebés parecía ser exactamente lo que la demografía estaba pidiendo. ¿Sería posible que entre los desafíos y muchas consecuencias de la pandemia pudiera haber un impulso en los nacimientos y así reparar el problema de nuestra situación demográfica? Desafortunadamente, la realidad es exactamente lo opuesto de lo que muchos habían predicho. El esperado aumento en la tasa de nacimientos se ha convertido en una gran desilusión. El crecimiento de la población de Canadá ha descendido hasta su nivel más bajo desde 1946
Según el Instituto Brookings, los Estados Unidos podrían tener entre 300 y 500.000 nacimientos menos en los próximos años. En la mayoría de los hogares, las preocupaciones financieras son un factor muy importante y por lo tanto, el incremento en el tiempo que han podido compartir en el hogar no ha producido un impulso en la tasa de nacimientos. El National Post informó un cambio interesante en el comportamiento que se observó en la pandemia. La compañía que hace pruebas de ovulación y embarazo, la compañía Stix, encontró en una encuesta limitada que el 56% de los usuarios que compraron las pruebas durante los meses de marzo y abril en el 2020 no buscaban el embarazo, comparado con las épocas pre-COVID, cuando la mayoría estaba tratando de comenzar o agrandar su familia. Las formas legales de migración también se han convertido en un escenario difícil en muchas naciones hasta el punto de ser preocupantes. Las políticas de migración pueden ser un tema extremadamente político y el propósito de este video no es presentar políticas actuales ni de una forma positiva ni de una forma negativa. Pero la realidad es que el descenso en las tasas de nacimientos solo va a generar una mayor atención a un tema que ya de por sí es complejo. No hay dudas de que el cambio de la demografía será una fuerza importante detrás de la decisión política en cuanto a la migración, gastos e impuestos en los últimos años.